Muy bien, vayamos ahora a los verdes. Este aquí primero es verde cinabrio, un verde opaco, cubriente, que podemos ver nos da un color muy natural, bastante útil para pintar plantas, ¿no? Que es para lo que comúnmente se usa el color verde. Este verde cinabrio es una mezcla de pigmentos, o sea, es un color que podemos obtener nosotros mezclando otros colores, pero bueno, igual, para alguien que quiera pintar paisajes, que necesite tener como bastante cantidad de color preparado ahí en la paleta, bueno, el verde cinabrio es bastante útil. Luego este es el verde óxido, un verde que les he platicado también en otras ocasiones. Funciona muy bien para también hacer mezclas. Les digo, da colores muy naturales. Quizás este mismo verde, nada más con un toquecito de amarillo, ya nos aproxima bastante al verde cinabrio. Aunque todavía creo que el verde cinabrio es un poquito más saturado. Déjenme ponerle quizás aquí un poquito de verde talo a la mezcla. Es un poquito más cálido el cinabrio. Les digo, es muy bonito este verde cinabrio. Les digo, no es un color indispensable, pero vamos, para alguien que pinta muchos paisajes, yo creo que le va a resultar muy útil. Pero de nuevo, es un color que podemos mezclar nosotros mismos. Bueno, el óxido de cromo es cubriente y también bastante resistente, muy duradero. Por eso también le gusta a los pintores. Es un color muy barato y les digo, a mí lo que me gusta es que me da colores ya muy naturales, muy cercanos a los colores de las plantas, y ya nada más con un toquecito de azul, un toquecito de rojo, un toquecito de amarillo puedo lograr una gran variedad de colores. Este es el verde vejiga, un color también bastante famoso. Es una mezcla de pigmentos transparentes. Entonces, si tenemos un amarillo transparente, un verde talo y un poquito de rojo o de, no sé, un siena tostada, podríamos lograr este color. No es, de nuevo, un color nada especial. En cuestión de pigmento, o sea, se puede combinar o lo podemos combinar nosotros mismos. Les digo, el fabricante lo fabrica así, o sea, no, les digo, no es un pigmento especial, sino que es una mezcla de colores. Pero bueno, también a los pintores que pintan paisajes, plantas, les gusta mucho porque es un color bastante natural, muy transparente, funciona muy bien para veladuras. O sea, de repente si uno quiere, no sé, un color de un pasto muy brillante, muy natural, igual, ¿no? Con un poquito de amarillo y este verde vejiga, logra unos colores. Les digo, ahí sí, mira, de hecho se parece bastante al cinabrio. Tiene un poquito de rojo, entonces muy bonito. Y les digo, y como es transparente, si uno le pone un poquito de amarillo transparente o de siena tostada, o sea, de algún color que también sea transparente, bueno, se pueden hacer veladuras muy bonitas. Y por último, estos dos son verde talo. Lo mismo que con el azul, hay un verde talo más frío y uno más cálido, o aquí le llaman verde talo azul y verde talo amarillo. Yo creo que la diferencia es bastante obvia. El verde talo azul, vamos a llamarlo así, o frío, nos funciona para hacer verdes turquesa, ¿no? Para los colores del agua. Todos estos colores los podemos lograr muy fácilmente con este verde talo azul. Y el verde talo amarillo, obviamente, nos funciona más para la naturaleza. Digo, estos verdes talo son un poquito artificiales, o sea, la comparación de estos que son verdes que tienen un poquito de rojo,
de repente estos, así para pintar una planta, bueno, se vuelven como muy artificiales, pero al mezclarse con nuestros otros colores, por ejemplo con el amarillo, bueno, podemos obtener colores muy, muy saturados, verdes muy, muy intensos, que si necesitáramos apagar, bueno, pues los podemos apagar con un poquito de igual, algún color tierra, un siena tostada, un ocre, etcétera. Pero la ventaja de que son colores muy saturados es que van a lograr colores mucho más vivos, ¿no? en cierta escala. Por ejemplo, les digo, estos turquesas que cuesta mucho trabajo lograr con la mezcla de amarillo y azul, acá se pueden lograr muy fácilmente. Y les digo también verdes como mucho más saturados. De hecho, esto lo vemos, no tengo otro verde igual de saturado acá. Les digo, este es el verde talo amarillo. Les digo, me da así el verde mucho más saturado que puedo lograr, ¿no? Les digo, un poquito artificial, pero vamos, sin problema lo puedo controlar con un poquito de rojo, no sé, lo que haga falta para sí, lo que llaman quebrar el color, ¿no? O sea, como para controlarlo un poquito más y que no sea tan vivo. Pero al ser tan saturado, pues, nos da toda esa amplia gama. O sea, el verde óxido jamás va a llegar a estos verdes, ¿no? Pero si al verde óxido le ponemos un poquito de este verde talo, bueno, le damos como ese empujoncito, ¿no? que le hace falta para saturarlo, en dado caso que queramos algo así. Estas son algunas opciones de colores verde.